Un saludo especial para ti que nos acompañas todos los días aquí en nuestro programa Destaques con la alegría de siempre. Yo lo saludo a mi compañero Samuel. ¿Qué tal, Todo Sammy? bien, Carola. Feliz, Bienvenido. contento de poder estar acá y bueno, llegar hasta los hogares de los amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales en todos los países ahí de Sudamérica donde reciben nuestra señal. Hoy nosotros tendremos un tema muy interesante. Es un tema de educación, Carola. Así es, un tema de educación para quienes les gusta la lectura y para quienes no, vamos a tratar de incentivar desde nuestro programa a la lectura. Yo sé que a ti te gusta la Me lectura, porque gusta, siempre sí. te veo ahí con tus libros, te Me gustan, ¿no es gusta, pero me ha cierto? costado, Carola, me ha ¿Sí? costado. Sí, siempre he sabido y creo que todos los amigos que estarán viendo Destaques dicen, sí, la lectura es buena, excelente, ¿no? Pero qué difícil es tener ese hábito de la lectura, ¿no? Proponerse, decir, bueno, yo voy a leer en tal tiempo este libro, Ujú. encontrar un libro que nos guste y demás. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de Sí. la lectura y lo importante que es tener ese hábito, que no es fácil, Ajá. ¿verdad? No es fácil, como tú dices. Los educadores, los especialistas en este tema, recomiendan hacerlo desde muy pequeñitos. Así que Sí. los que tienen en casa, ¿no es cierto?, a niños pequeños, hacerlo, pero los adultos no se tienen que desanimar, Samuel, porque si tú, que ya eres tal vez adulto y no tienes el hábito de lectura, se puede adquirir, ¿no es Se cierto? puede, Se puede totalmente, adquirir. totalmente. Y yo voy a hacerte una pregunta, y voy a hacer Ujú, una pregunta a ujú. las personas que están viendo Destaques. ¿Cuál es su libro favorito? Un libro que usted tal vez ha leído, sé que hay muchos, pero un libro que le ha cambiado la vida, no sé, que le ha motivado a ser una mejor persona. ¿Cuál es su libro favorito? Vamos a conocer ahora el libro favorito o uno de los libros favoritos de Carola. Yo te digo, uno de los libros que me ha ayudado muchísimo y me ha encantado leer es uno del autor Max Lucado. No recuerdo exactamente el título del libro, pero es un libro motivacional. Si tú estás desanimado, si tú estás con crisis existenciales, yo recomiendo, prometo en algún momento mencionar el título porque no lo recuerdo en este momento, pero es ese tipo de lectura que tú cierras el libro y estás animadísimo, Motivado, ¿no? animadísimo. Excelente, Caro. Entonces te gustan mucho los libros de Me autoayuda, ¿no? encantan, me Ese es encantan. bueno. Y a ti, ¿cuál es el libro que te gusta? Si nos estás siguiendo ahí en la plataforma digital, tú puedes poner ahí en los comentarios el libro que más te gusta, ¿verdad? Para compartir, para que nosotros podamos saber más acerca de esto. Qué importante es la lectura. Hoy nosotros vamos a hablar sobre la lectura como una herramienta de desarrollo personal. Estará con nosotros un periodista, él es el licenciado Israel Mérida. No puedes perderte ni un minuto del programa del día de hoy porque va a estar muy interesante. Vamos a hablar acerca de este hábito e incluso, Carola, hasta algunas herramientas, ¿verdad? Algunas herramientas, así que toma nota, pero como siempre nosotros hemos preparado el siguiente video con los datos que nos introducen a nuestro tema. La lectura ha sido fundamental en el desarrollo personal y humano en la historia. Desde los tiempos inmemorables, los seres humanos han recurrido a la lectura para adquirir conocimiento, explorar nuevas ideas y enriquecer sus vidas. En la era contemporánea, la importancia de la lectura como herramienta de desarrollo personal sigue siendo innegable, y los datos mundiales respaldan esta afirmación de manera contundente. La lectura es un componente esencial del aprendizaje y la educación en todas las etapas de la vida. Según datos de la UNESCO, aproximadamente 750 millones de adultos en el mundo son analfabetos, lo que representa alrededor del 10% de la población global. Esta cifra alarmante subraya la persistencia de la brecha educativa y la necesidad urgente de promover la alfabetización y la lectura en todo el mundo. Estudios científicos han demostrado que la lectura regular estimula el cerebro, mejora la capacidad de concentración y fortalece la memoria. Según la investigación de la Universidad de Stanford, la lectura de ficción puede aumentar la empatía y mejorar la capacidad de comprender las emociones de los demás, lo que se traduce en un mayor bienestar emocional y relaciones interpersonales más satisfactorias. Además, sus beneficios cognitivos y emocionales, la lectura es crucial en el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Según datos de la OCDE, los estudiantes que leen por placer tienden a obtener mejores resultados académicos en todas las materias, incluyendo matemáticas y ciencias.
la lectura puede ser una forma efectiva de aliviar el estrés, reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Además de sus beneficios individuales, la lectura también contribuye al desarrollo social y cultural de las comunidades en todo el mundo. El 23 de abril, la UNESCO declaró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, para fomentar la lectura, la publicación y la protección de la propiedad intelectual. La promoción de la lectura en todas sus formas, ya sea a través de libros impresos, libros electrónicos o audiolibros, es fundamental para perseverar la diversidad cultural y promover el diálogo intercultural en nuestra sociedad globalizada. La lectura es mucho más que una simple actividad. Es una herramienta poderosa para el desarrollo personal, la educación y el bienestar humano en general. Los datos mundiales sobre la alfabetización y los hábitos de lectura respaldan la importancia de promover la lectura en todas las etapas de la vida y en todas las comunidades. Al fomentar la lectura y el acceso a la información, podemos contribuir a un mundo más educado, equitativo y enriquecido culturalmente. Hoy estamos hablando acerca de la lectura, queridos amigos, lectura como herramienta del desarrollo personal, pero también es importante que, aparte de tener ese hábito de la lectura, nosotros podamos comprender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Tengamos una lectura más reflexiva, ¿no? Y para eso existen tal vez algunas estrategias. De todo eso nosotros hablaremos el día de hoy, Carola, ¿verdad? Así No es. solamente para ser reflexivos, sino para generar un cambio en nuestras vidas, Para ¿verdad? generar un cambio, para desarrollar el pensamiento crítico, por ejemplo, que es muy importante, ¿no es cierto? Y esto lo deben tener muy en cuenta los educadores hoy en día, ¿no Totalmente. es cierto? ¿Cuáles son los desafíos para motivar a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no es cierto? Este hábito de la lectura, ¿cómo nos ayuda en nuestro desarrollo personal, Exactamente, Samuel? pero también, Carola, vamos a hablar acerca de estos grupos de lectura, ¿no? Están muy de moda hoy en día. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cuáles son los beneficios? De todo eso hablaremos hoy aquí en Destaques, pero nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Y es momento de nuestra entrevista aquí en Destaques. Hoy hablamos acerca de la lectura como herramienta de desarrollo personal, así es. Y nos acompaña el licenciado Israel Mérida. Él es periodista, ya nos ha acompañado en anteriores programas. Israel, es un gusto ¿Cómo estás, tenerte Caro? Qué nuevamente. gusto. ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido. muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, por aceptar la invitación de compartir estos minutos de programa. Israel, como ya les comentaba, nos ha acompañado en anteriores programas con temas también interesantísimos. Y hoy vamos a hablar acerca de la lectura como herramienta de desarrollo personal. Pero antes vamos a conocer un poquito más a Israel. Él es periodista. ¿Cuántos años ya en esta área, Israel? 30 años de periodismo, han pasado volando, 30 claro. No, años. no soy tan viejito. En realidad, lo que pasa es que comencé muy joven, a mis 13, Ujú. como reportero en programas deportivos, y después ya de hacer una carrera de alguna manera dentro del periodismo deportivo, haber ido a mundiales, Copas Américas, eliminatorias, olimpiadas, haber cubierto todo lo que Excelente. un periodista deportivo anhela cubrir. Me fui a hacer una maestría a Europa, Ujú, regresé de allá y decidí ingresar en el periodismo político, en el ujú. análisis político. Comencé con un programa de televisión, nos fue realmente muy bien. Cambié también de escribir novelas, cuentos, a escribir libros sobre política, análisis político. Sí. Hoy ya con 15 libros publicados y bueno, en ese interín 30 años que han pasado sin que uno se dé cuenta. Así es, vuela el tiempo. Y en algún otro programa hemos mostrado, inclusive algunos de tus Ujú. libros, ¿no es cierto? En ntplay.com, junto con Israel Mérida, tú puedes encontrar nuestros anteriores programas donde hemos dado a conocer también esos materiales, ¿no es cierto? Que Israel ha escrito. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me encanta, Israel, la lectura. Ujú. La lectura como herramienta de desarrollo personal. Y mi primera pregunta es justamente, ¿cómo puede la lectura contribuir al desarrollo personal de un individuo?
El tema de la lectura básicamente tiene que convertirse en un hábito, ¿no? Esto es más o menos como cuando tú decides hacer dieta. Ujú. Y no te sirve solamente hacer dieta un día, o cuando decides ir al gimnasio, no te sirve ir un día, tienes que ser permanente, tienes que ser constante, Constante. ¿no? La perseverancia y la constancia aquí es vital hasta que se convierte en un hábito. Ujú. Para la gente que no está acostumbrada a leer, yo siempre recomiendo comenzar con pequeños espacios, 15 Mm. minutos, 10, que no se convierta en un martirio, ¿no? Porque lamentablemente esto viene desde el colegio, viene desde una edad muy temprana, y si los papás no han tenido el cuidado de incentivar en ellos la Sí, lectura, les va a ser mucho más difícil con el paso del tiempo porque las obligaciones, las ocupaciones y todo exacto. se acumula. Una buena forma de comenzar a motivar a los niños en la lectura y por consiguiente después que ellos tengan una variedad, ya una necesidad, primero y después Ujú. una variedad de literatura para elegir, es comenzándoles a leer, ¿no? O sea, cuando el niño Desde tiene, muy sí, chiquititos, ¿no? 3, 5 años, Ujú. 4 años, comenzar a leerles en diferentes horarios, por ejemplo, antes de dormir, leerles un cuento. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que el papá va narrando o va contando, va leyendo, el niño se va a ir imaginando. En la medida que uno va leyendo, pasa exactamente lo mismo. Comienza a utilizar el cerebro, el lado izquierdo del cerebro, Ujú. ¿no? Y esto va generando, en todo caso, que tus neuronas comiencen a entrelazarse. A la medida que esto ocurre, vas a poder captar mucho más rápido la lectura, tanto si escuchas como si lees. Y lógicamente que vas a despertar el tema creativo, vas a comenzar a imaginar. Yo Ujú. recuerdo esto como anécdota, cuando era muy niño, se han perdido lamentablemente las radionovelas, por ejemplo, ¿no? Sí, que te ¿Te hacían acuerdas? imaginarte las escenas, Claro, ¿no? entonces cuando tú escuchabas en la radio y decía, ahí ingresa y cierra la puerta, y el Ujú. ruido de la puerta, tú te imaginabas al personaje y camina y Exacto. los pasos. Era realmente interesante porque nos han dejado un nivel de creatividad Ujú. a nosotros que hoy la televisión, que hoy el internet y muchos dispositivos móviles nos han quitado, ¿no? Sí, Entonces tal tenemos cual. que retomar con el tema del hábito de la lectura y creo que desde los 3 5 años sería importante que los papás comiencen con esto con sus hijos. Muy, em, muy buena recomendación ahí a los queridos papás que tienen niños en casa, ¿no es cierto? Inculcar el tema de la lectura. Y de hecho, yo conozco particularmente niños que ya en casa hay ese hábito y si el papá por alguna razón no le lee, ellos piden porque ya Mm, están habituados, ¿no es cierto? Y les no. encanta. Qué importante es esto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la lectura, pero en términos psicológicos, beneficios psicológicos, cuando hablamos del bienestar emocional, Ujú. de la salud mental, hay sin duda muchos beneficios, Claro, en la Israel. medida que tú lees, y hay que leer de todo, este es un tema, ¿no? Muchas Ujú. veces, bueno, ¿y qué debo leer? Todo, o sea, hay que leer absolutamente de todo. No enfrascarse solamente Sí, en un tema, en una temática o en un caso. En la medida que tú lees, automáticamente tu cerebro va asimilando palabras nuevas. En la medida que tú asimilas palabras nuevas, tu vocabulario va creciendo. claro, se El amplía, hecho de ¿no? saber que tú tienes un vocabulario extenso, que tienes la posibilidad de expresarte con bastante coherencia, te va a Y dar mayor, claro, fluidez, te va a ¿no? dar mayor seguridad, ¿no? No hay peor cosa que, por ejemplo, conocer un tema, ponerte delante de una persona, o peor si es delante de una cámara, Sí, de un auditorio, y a pesar que conoces el tema, no saber cómo transmitir, ¿no? Y esto ocurre por en falta de varios campos, ¿no? vocabulario, ¿no? Yo conozco muchos profesionales fantásticos que cuando les dices puedes dar una charla o se les hace una entrevista o les pides que por lo menos compartan sus experiencias, parece que se bloquean, ¿no? Sí. Entonces, esto es parte de esa inseguridad innata, no solamente es un miedo escénico natural que todos tienen, sino además que a veces el vocabulario Es no limitado, es ¿no? limitado. Entonces, cuando tienes un vocabulario amplio, te sientes seguro porque sabes que vas a encontrar las herramientas para expresar tus Ujú, ideas, tus conocimientos, y esto realmente hace que las personas psicológicamente se sientan más seguras, ujú. pero además que con ese bagaje que tienes de todo lo que has leído, puedas defenderte con bastante facilidad, ¿no? Entonces, no necesariamente profundizar en un tema,
que es lo ideal, pero Sí, tener conocimiento del resto. Entonces, cuando te hablen de música, te hablen de política, te hablen de deportes, vas a tener cierto conocimiento como para defenderte. Esto te genera autoestima, te genera claro. seguridad y psicológicamente te va a hacer una persona mucho más contundente al momento de hablar, ¿no? Claro, esa autoconfianza de saber que yo, como tú dices, sí, me toca hablar, ¿no es cierto?, con algún economista, algo sé de Ujú. economía, manejar términos básicos de economía, de tecnología, en fin. Ahora, ¿qué tipos de libros, ahora que nos estás aconsejando, ¿no es cierto?, leer, tener una variedad de lectura, ¿qué tipo de libros o géneros, en todo caso, literarios son más eficaces para el crecimiento personal y Ujú. por qué? Creo que esto es una evolución que uno tiene en la medida que vas creciendo, ¿no? Como te decía, niños de 6, 5, 3 años, a quienes primero se les lee cuentos. Ujú, Hay que seguir con esa narrativa, ¿no? Que es bastante descriptiva, esa narrativa que te despierta la imaginación, que es lo que el niño necesita. Y esto mantener más o menos hasta los 7, 8 años, porque pues cuando ellos agarran el hábito de la lectura, empiezan a soñar, después van a querer profundizar en la misma narrativa, pero un poco exacto. más, ¿no? Novelas, por ejemplo, van a dejar del cuento, de la fábula, van a entrar a Ujú, novelas. Y claro, el colegio ahí viene con una serie de libros que ya son básicamente de la formación curricular que tienen que cursar. Entonces ahí van a empezar a abrir un poco su espectro, ¿no? Con libros de historia, con libros sobre matemáticas, sobre sí, lenguaje, ya se les va a dar las herramientas necesarias. Y si uno tiene que seguir buscando, yo creo que una lectura importante entre los 13, 11, 13 hasta los 15, que es esa etapa complicada por ahí, ujú, son libros de autoestima, ¿no? Propiciar que nuestros hijos lean libros como esos, porque siempre te van a dar algún tip, te van a hablar de alguna problemática que tienes. Muchas veces los chicos de esa edad se sienten cohibidos de hablar con el papá, sí, ¿no? Entonces, muchas respuestas las van a encontrar, las van a buscar y las van a encontrar en el Internet en hoy los en libros. día. Ah, sí. Entonces, qué mejor el que si no hay esa interacción, ese feedback que tiene entre el papá y el hijo, esa Ujú, retroalimentación, poder darles a los hijos lo que más o menos uno cree que deben estar buscando, deben estar pensando a través de ujú, la lectura, ¿no? Direccionar de alguna forma su lectura. No lo vas a poder hacer a través del Internet por necesariamente, ellos lo van a supuesto. encontrar con facilidad, pero darles los libros y las herramientas necesarias, tanto en sexología, por ejemplo, en ese momento, Ujú. autoestima. A mí me sorprende muchísimo la cantidad de suicidios que hay, por ejemplo, en esa edad, ¿no? De niños jovencitos, en este caso adolescentes incomprendidos Sí. aparentemente, que no encuentran las respuestas. Entonces la lectura puede ser una gran herramienta para que ellos encuentren respuestas a sus preguntas, pero tiene que ser dirigido por los papás, ¿no? Y hay un poco Claro. incentivar. Yo creo que esto, como te decía, es evolutivo. En la medida que vas avanzando en tu edad, vas buscando Ujú. nuevas cosas, vas encontrando las respuestas a través de los libros, ¿no? Por supuesto, ahí el consejo, la recomendación para los papás, qué importante es propiciar en casa un ambiente de lectura, ¿no Ujú, es cierto? Desde que son muy pequeñitos. Ahora, ¿cómo puede la lectura promover, en este caso, la empatía, mejorar las habilidades de comunicación interpersonal? Porque uno puede decir, pero ¿en qué me beneficia en ese sentido la lectura? ujú. Pero claro que Sabes beneficia. que aquí hay un gran problema, es que cuando tú vas al colegio, por lo menos a mí me ha ocurrido, yo que vengo de un colegio fiscal, Ujú. eh, te hacían leer para memorizar. Y ese es un gran problema, ¿no? Porque tú lees y tienes que recordar la mayor cantidad Claro, de es una palabras en lectura a el orden memoria. y repetir básicamente lo que está en el texto. Cuando lo que hay que propiciar es la interpretación. O sea, lees esto, ok, listo. Ahora, Ujú. ¿qué has entendido? ¿No? Más menos, pero algo se le ha debido quedar. Entonces, el Sí. tema de la lectura Ujú. interpretativa me parece que es fundamental, cosa que no se practica por lo menos en muchos establecimientos, ¿no? Te hacen repetir, te Sí, hacen es cierto. memorizar, y ocurre en todo, hasta en libros bíblicos, en la Ujú. Biblia. Dígame Salmo tanto. Y si Sí. tú no te sabes de memoria el salmo, por ahí estás en problemas, Ujú. ¿no? Pero el tema es qué quiere decir, o sea, cómo Claro, interpretas eso, cómo interpretar. adecúas. Entonces, cuando uno agarra la lectura de manera interpretativa, yo creo que realmente
eso te ayuda en la interrelación con las personas, te ayuda en el crecimiento personal, ¿no? Porque vas a poder fácilmente despertar en ti un sentido crítico sobre la Exactamente. realidad y eso te va a ayudar a comprender y a crear empatía con otras personas. Claro que sí. Y más adelante vamos a profundizar un poquito en relación a la lectura interpretativa, justamente. Y mi siguiente pregunta tenía que ver con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la lectura en la adquisición de conocimientos en general, pero del desarrollo del pensamiento crítico? Y como bien tú lo dices y estoy totalmente de acuerdo, es algo que no se incentiva hoy, el Mm, pensamiento crítico en alumnos, en universitarios, en personas en general. Qué claro. importante es esto, ¿no? Sí, esto realmente es fundamental, ¿no? Porque de aquí en más, una vez que tú dejas el colegio, entras a la universidad, incluso dejando la universidad, ya todo es un tema crítico, es de análisis, Ujú, ¿no? De análisis crítico. ¿Qué se quiere decir? No específicamente qué está escrito, qué te trae el texto. Tienes exactamente. que interpretar lo que dice ahí. En la medida que uno aprende a interpretar este tipo de lecturas, aprende a sacar sus propios conceptos, vas a tener la capacidad de decir, este texto me conviene, de aquí Ujú. rescato Hacer un esto me análisis, ¿no? sirve, ¿no? Entonces, y pasa absolutamente en todo. El tema de la lectura interpretativa creo que es fundamental y este es un llamado a los educadores, ¿no? Tratar de que en los colegios se les enseñe a tener esa lectura antes que Exacto, la lectura por memoria, por ¿no? memoria. La lectura Ujú. interpretativa es vital para poder de ahí más darles herramientas a los alumnos. Excelente, un aspecto importantísimo que vamos a profundizar cuando estemos ya en nuestra mesa junto con Samuel. Hoy estamos hablando acerca de la lectura como herramienta de desarrollo personal. Nos vamos a la pausa, regresamos. Continuamos con nuestro programa Destaque. Estoy hablando acerca de la lectura como herramienta de desarrollo personal junto a nuestro invitado, el licenciado Israel Mérida, periodista con una amplísima experiencia. Estamos con Samuel en nuestra mesa. ¿Qué tal nuestro tema, Sami? Excelente, ¿Te Carola. encanta leer? Sí, Yo te me veo gusta con leer. libros ahí. Y sabe, bueno, Israel, bienvenido a Destaques. ¿Cómo Creo que estás, Israel Samuel? ya Qué es de la gusto. familia, ¿verdad? Es muy bueno tenerlo acá. Yo he traído algunos de mis libros favoritos del momento, ¿no? Porque me gusta mucho el ámbito de la lectura. Me ha costado tener ese hábito, ¿no? En esta vida donde el celular te quita el tiempo sin Sí. darte cuenta. Ujú. Pero yo he traído algunos libros que son mis libros del año, ¿no? Este de acá es Ajá. Mente Saludable. En algún otro programa lo comenté sobre la Excelente salud libro. emocional. Ujú. Este de acá que estoy leyendo como padre, ¿no? ¿Quién es el jefe? Ahí se los recomiendo, amigos. Busquen este material, les va a ayudar bastante, ¿verdad? A lidiar ahí con las emociones de los más pequeños. Ujú. Y bueno, acabamos de pasar una fecha importante, Carola, ¿no? Así Este fin de semana, es. la repartición masiva de este libro, El Gran Conflicto. Así que invitar ahí a los amigos que si aún no recibieron, porque este es un regalo, ¿no? Ahí ustedes pueden ingresar al sitio que aparece ahí en su pantalla para tener más información. Pueden ingresar también al sitio de estudiolabiblia.com, ¿verdad? Y cómo no presentar el libro por excelencia, ¿no? La Biblia, ¿no? La Creo que Biblia, este por es un libro muy querido supuesto. por todos, aprendemos bastante, ¿no? Y bueno, estos son mis libros del momento, ¿no? Qué Este es el libro bueno, permanente, Sammy. pero estos son los libros así del Excelente, 2024. te felicito, Es Samuel. la Biblia como libro de consulta, Claro, más claro que que de sí. Claro, lectura necesariamente como los otros, Exactamente, ¿no? exactamente. claro. Y lo interesante, ¿no? Y haciendo un paréntesis hablando de la Biblia, me encanta leer la Biblia porque yo encuentro temas para todo ámbito, ¿no? Para la familia, para los hijos, hablando así de temas actuales. Y es lo increíble, ¿no? Que Ujú. nos presenta consejos, han sido escritos hace miles de años, ¿no? Hasta Hace para mucho las tiempo finanzas, Mm. Samuel, hasta para tenemos las consejos de finanzas, ¿no? Así que finanzas es en la Biblia. excelente la lectura. Ujú. Tenemos un segmento de Biblia, de paso invitar ahí a los Exacto, amigos a que estén pendientes porque siempre traemos diversos temas que nos hablan sobre temas de la Biblia. así ¿Y es. cómo se lee? Yo le estoy diciendo de periodista también, de invitado periodista. Claro. ¿Cómo se lee la Biblia? O sea, ¿hay un orden para leer? O sea, ¿tienes que comenzar con el Antiguo Testamento y libro por libro o no? ¿O es un tema al Samuel es azar? el indicado para Bueno, hay responder. diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes maneras de estudiar la Biblia. Una es precisamente de manera cronológica, ¿no? Ujú. Empezamos a leer, hay un proyecto que tenemos nosotros acá en Nuevo Tiempo que es Reavivados por su Palabra. Hay un programa donde se estudia un capítulo de la Biblia por día, ¿no? Ujú. Desde Éxodo, Desde, sí, ¿no? desde Ujú. Desde Génesis Génesis, hasta el perdón. Apocalipsis. Pero también se puede estudiar la Biblia por temas, ¿no? De Ujú. repente, no sé, yo quiero saber qué dice la Biblia acerca del amor.
Entonces estudiamos, o qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, ¿no? O qué dice la Biblia, no sé, acerca de las guerras. Entonces se puede estudiar también por tema. Entonces hay diferentes maneras donde nosotros podemos estudiar la Biblia y como bien lo decía ahí Israel, no es un libro cualquiera, ¿no? No es un libro que solamente se lee como estos que los he presentado, ¿no? Sino se medita, se pide la dirección de Dios, que creo que eso es clave, y se muestra la diferencia entre la Biblia y los otros libros Y que son muy comunes. reflexivo, Claro, justamente hablábamos en nuestro primer segmento con Israel, ¿no es cierto? Esa lectura de análisis, esa lectura de reflexión. La Biblia es un excelente libro para hacer ese tipo de lectura. Yo me voy a confesar, la Biblia no la domino, he leído Ujú. varias veces, pero sabes que a mí me pasó algo fantástico de que en momentos donde tú necesitas por ahí, Específicos, ¿no? ¿no? Específico, necesitas Sí. la palabra de Dios, en oración, eh, como que al azar, Ujú. abres Pero la no es Biblia al y azar. sabes, claro, sí. pero te da exactamente, Donde o sea, a mí me ha tocado necesitabas, ¿no? siempre, Sí. La pero palabra que así necesitas, exactamente, he ¿no? quedado realmente impresionado, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí no lo veo como un libro, lo que tú decías, ¿no, Cualquiera, Samuel? ¿no? Un libro cualquiera, pero más para leerlo como una novela, Exacto, sino de consulta, y exacto. además en esos momentos es fundamental, ¿no? Edificador. Totalmente. Es, así es. Así que recomendamos, ¿no es cierto? Tenemos en casa la Biblia, pero muchas veces no la leemos. ¿Y cuánto nos perdemos, no, Samuel? Totalmente, ¿Cuánto nos Carola, ¿no? perdemos Totalmente. de Especialmente en este tema, ¿no? Que estamos aprender? hablando sobre ese desarrollo Ujú. personal, ¿no? Creo que la Biblia habla también acerca de esto, ¿no? Así Entonces, es. invitar nuevamente ahí a nuestros amigos a que puedan buscar alguna manera de estudiar la Biblia, ¿no? Hemos explicado solamente dos, pero hay muchas maneras por lo cual usted puede empezar a leer la Biblia y va a ver que su vida va a cambiar, ¿no? No va a ser la misma. Este libro ha cambiado, ¿no? La vida de muchas personas porque ha sido y es inspirado por Dios, ¿no? Y Así la mejor es. forma de lo que hablábamos hace rato, de la Ujú. lectura interpretativa, se tiene que dar en la Biblia, ¿no? O Claro, sea, ahí realmente con ese libro se da, tienes que hacer uso de la lectura interpretativa, porque si Exacto. tú agarras, abres y dice ojo por ojo, ¿no ve? Vas y Claro. cometes me han hecho Exacto. un esto y lo accidente, devuelvo, ¿no ¿no? ve? Claro, Exacto. Entonces, no necesariamente es literal, es un tema de lectura Exacto. exactamente. Exacto. interpretativa, Y ¿no? tú, Israel, has dicho algo muy importante. ¿Cuál es el secreto de leer la Biblia? En oración. Ujú. En oración. Tú pides a Dios que te guíe a través de su Santo Espíritu y como tú dices, parece que llega la palabra precisa en el momento preciso, según la situación precisa que estás pasando y Sí, parece que es un bálsamo al corazón, exacto. Ahora, ¿no? hay algo que Sí. se está Fantástico. perdiendo, Carola, ya para ir cerrando esta Ujú. parte que es importante, es que hoy en día parece que el ser humano ha empezado a olvidarse la lectura de la Biblia, ¿no? Yo recuerdo ahí en algunos lugares que he estado visitando, por ejemplo, en Brasil, ¿no? La gente siempre tiene una Biblia en casa, ¿no? Ujú. Abierta, el Salmo 23, ¿no? La mayoría de las Sí, personas conoce. En nuestro contexto siempre hay una Biblia ahí en casa, ¿no? Lo malo es de que la gente ya no lee la Biblia, mm, ¿no? Como que exacto, solamente está ahí como una reliquia, algo que me va a dar suerte, ¿no? Lo abro ahí en el Salmo, en algún capítulo de la Biblia, y no debería ser así, ¿no? Debe ser todo lo contrario, ¿no? Tiene que ayudarnos en nuestro crecimiento personal, hasta en nuestro crecimiento profesional, ¿no? Porque si hay un médico que ha exacto. escrito un libro en la Biblia, ¿no? Ujú. Si tenemos otro profesional de otra área, también tenemos acá Exacto, arquitectos, tenemos diferentes personas, ¿no? Entonces, exacto. realmente es una bendición. Un Es una detalle que me parece bendición. importante en relación a la Biblia. Ujú. Hoy está muy de moda los audiolibros, por ejemplo, los Sí, libros digitales, pero percibo que en el caso de la Biblia la gente aún permanece con el libro físico. exacto. Y Exacto. esto para mí es fundamental, ¿no? Por eso en algún momento cuando me decían qué es mejor, los libros digitales o los libros en papel, puede ser un tema de gustos, pero yo creo que el libro en papel, eh, una opinión muy personal, Ujú. es y va y tendrá que seguir siendo la forma en la Es, cual, la mejor forma de leer, ¿no? es. Primero que no te daña la vista, lo que sí las pantallas. Segundo, y veía en uno de tus libros, nos da la posibilidad de eso, de remarcar, de Ah, poner sí, sí, aquí. apuntes, o sea, eso no lo haces con un libro No lo digital, ¿no? haces, no lo haces. Y la Biblia pasa, yo tengo mi Biblia, por ejemplo, subrayada, con Sí, sí, Ujú. papelitos, estudiado, o sea, marcado, ¿no? exacto. Eso es Exactamente, bastante bueno, ¿no? exactamente. Y tú me ganaste porque yo justamente iba a colocar, bueno, mi caso personal, ¿no? Hoy tenemos la Biblia en audio, tenemos la Biblia en las plataformas, pero yo particularmente
No cambio por nada el tener la Biblia y hojearla. Y Ujú. como tú dices, anotar un versículo, resaltarlo, volver a leerlo, ¿no es cierto? Es insustituible tenerlo en físico, Hace, ¿no? hace un par de días, Carola, estuvimos con un invitado acá, ¿no? El líder de publicaciones acá en Ujú, toda Bolivia. Y algo que me impactó en uno de los temas que él hablaba era de que, ¿por qué libro, no? Estamos viendo una era digital donde está el audio, está el ujú, video, ¿por qué el libro? ¿Por qué tiene tanto impacto, no? Y recuerdo que él mencionaba y decía, ¿no? Porque si el libro nadie lo va a borrar, o sea, siempre va a ujú. estar ahí, ¿no? Y tú lo vas a poder subrayar, lo puedes llevar a cualquier lado, ¿no? Y aunque parece algo anticuado en diferentes contextos, no sé, ahí las personas que estudian, por ejemplo, medicina, una carrera complicada, ¿qué prefieren? ¿Estudiar y subrayar ahí el libro o estudiar de manera digital, ¿no? Creo que la mayoría va a decir, ¿no? Ujú. Algo físico para Ujú. subrayar se Sí, me va a quedar y es como un recordatorio, ¿no? sí, es diferente, ¿no? Es diferente, tiene su diferencial. Bueno, siguiendo con nuestra secuencia y con nuestro tema sobre la lectura como herramienta de desarrollo personal, entramos al tema de la inteligencia emocional. Ujú. Israel, ¿cuál es el papel de la lectura en el desarrollo de la inteligencia emocional y la autoconciencia? Yo creo que es fundamental, ¿no? El tema de la lectura, eh, porque lógicamente no solamente lo que decíamos al inicio de esta entrevista, no solamente los libros te llevan y te llenan de conocimiento, sino además despiertan en ti niveles de sentimientos, a niveles emotivos, ¿no? Esto se puede apreciar en mayor profundidad, por ejemplo, con novelas, con cuentos. Claro. Cuando tú lees libros, por ejemplo, yo recuerdo a mis 13 años leí Kafka, La Metamorfosis, ¿no? Y al margen de imaginarme todo ese proceso que te cuenta el libro, al final acabé con un desánimo, con un Mm, sentimiento bastante raro, que hasta hoy lo recuerdo. Entonces yo creo que no solamente el libro despierta en ti un tema intelectual y de conocimiento, sino además también despierta a ese tema nivel emotivo, emocional. ¿no? Emocional. Y por eso tiene tanto éxito hoy los libros De autoayuda, ¿no? exacto, de Ujú. autoayuda, de Ujú. superación, inteligencia emocional, porque uno se va identificando con lo que vas leyendo, ¿no? Muchas veces, esto es lo que a mí me pasa. Ujú. Entonces vas despertando no solamente el interés en la lectura, sino también en lo que esto te genera, ¿no? La autoconfianza, la posibilidad de que a través de esto creas, te eh, ayudes y creas de que puedes lograr tus objetivos, Ujú, ya sea como papá, con ujú, ese libro, ¿no? Hay libros que incluso te ayudan en el tema de aparentemente tener riqueza, ¿no? ujú. Cuando en realidad lo único que te dan es una receta de perseverancia, constancia y de trabajo, ¿no? Porque no hay una receta de que sales, Exacto. haces esto y te Algo vuelves mágico, ¿no? millonario, ¿no? Ujú. No, no existe. Claro. Pero mucha gente encuentra en estos libros, por ejemplo, como que la respuesta, ¿no? Voy a leer quién se robó mi queso y voy a ser millonario, ¿no? O los secretos de los grandes. Eh, Está bien, pero les despierta esa emotividad, Claro, ¿no? Entonces yo creo que claro. por eso es fundamental el tema, otra vez repito, interpretativo de todo lo que vas a leer. Ujú. Las famosas historias, ¿a quién no le gusta, no? Leer las Sí, historias que te arrancan a veces lágrimas, que mueven tus emociones, Isabel Samuel, Allende, por ¿no? ejemplo, ¿no? La sí, chilena, sí, sí, Excelente. sí, Mario sí. Vargas Llosa, bueno, tenemos sin fin de Ujú. latinoamericanos, sudamericanos para orgullo nuestro, que Gabriel García Márquez, que por ejemplo se han consolidado como grandes escritores, que cuando tú lees esos libros, realmente dices, esta es la gente de otro planeta, ¿no? O sea, cómo te Exacto. transforma, cómo te lleva, Cómo te cómo te hace, traslada, ¿no? Ese exacto. momento, la época, y solamente, ¿no? Recordando un poco, y me gustaría que hablemos en el siguiente segmento acerca de cómo inculcar eh, en las nuevas generaciones la lectura. Parece que se ha perdido, Mm, ¿no? Si a nosotros como adultos parece que hasta nos cuesta porque estamos ahí con el celular, perdemos el tiempo, en los adolescentes es más difícil, ¿no? Y en Sí. los niños, ¿no? Pero voy a dejar esto así ahí es. para más adelante, Carola, porque me parece importante. Estamos hablando de la lectura, ¿no? Es importante, pero voy a pedirle a Samuel que nos recuerde algo también importante en este momento aquí en nuestro programa. Sami, ¿de qué se Claro trata? que sí, Carola. Yo quiero hacer una pregunta aquí a Israel, que él es ya una persona de la casa. Ujú. Israel, ¿qué te parece el programa? ¿Qué te parece el escenario que nosotros tenemos acá en Destaques? Impresionado con la escenografía, la parte técnica, todo el despliegue que tienen ustedes realmente, y el programa
sumamente valioso. El tema es que cuando tú ves televisión, por lo general siempre tienes malas noticias, Exacto. ¿no? Y lo importante de esto es de que hablas de temas que por lo general otros programas, otros medios no abordan. Y tercero, además que aprendes, es que te quedas con algo positivo. Y yo creo que eso es Exacto. fundamental, que los medios comiencen a ser canalizadores de mensajes positivos, ¿no? Y Así qué mejor es. si esos mensajes positivos además vienen vinculados a nuestro creador. O sea, Así es. creo que es una gran Un labor la que se paquete está haciendo, completo, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Qué bueno, Israel, porque precisamente todo esto, amigos, todo esto es gracias a nuestros queridos amigos Los Ángeles de Esperanza, que son personas que de manera voluntaria dicen, yo quiero dar mi aporte financiero, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir produciendo este tipo de contenido, contenido que nos ayuda en el aspecto físico, en el aspecto emocional, espiritual. Hoy estamos hablando acerca de la lectura, de este hábito tan importante. Este es un contenido que realmente está elaborado por profesionales y todo esto es gracias a Los Ángeles de Esperanza. Tú también puedes hacer tu aporte, no nos interesa el monto, sino la intención de tu donación, ingresando al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, que es ángeles.nuevotiempo.org. No lo pienses más, escoge la bandera de tu país y haz ahora mismo tu donación. Nosotros vamos a irnos a una brevísima pausa. Hoy estamos hablando acerca de la lectura como herramienta en el desarrollo personal. Nos vamos a la pausa y ya retornamos. Estamos en nuestro último bloque aquí en Destaques, hablando acerca de la lectura como herramienta de desarrollo personal junto al periodista Israel Mérida. Y Samuel, habíamos quedado con una pregunta al aire acerca de cómo inculcar los hábitos de la lectura. Exactamente, Carola, ¿no? Ahí Israel nos estaba comentando en el anterior segmento que la lectura es importante y creo que esto es algo que todos van a decir que sí es importante, pero el detalle está cómo yo puedo cultivar esos hábitos, ¿no? Especialmente ahí en las generaciones que son más nuevas, que tal vez están más en el celular, en las pantallas, están en las plataformas digitales. Existe, no sé si puedo decir, Israel, algún secreto ahí, algunos tips que tú nos puedes compartir, porque tú eres escritor también, ¿verdad? Tienes mucha trayectoria en este ámbito. ¿Cómo podemos nosotros tener ese hábito de la lectura? Creo que lo decía en el anterior bloque, esto es como ir al gimnasio, querer hacer una dieta. Cuando tú te propones leer y no tienes el hábito, es como cuando quieres bajar de peso, sacar musculatura y hago dieta un solo día, pero al otro día ya me cuesta, ¿no? O voy al gimnasio una sola vez y al segundo día ya no llego. Es exactamente igual, o sea, es un tema de perseverancia. Tiene que volverse un hábito. Pero no tiene que ser de la forma traumática, o sea, no es necesario que tú le dediques 1 hora al día o un libro por mes, o sea, tienes que leer 5, 6, 7 minutos, lo que te sea fácil, en la medida que tú te decides, hoy lunes voy a comenzar con este libro, no importa la temática, el que más te guste, y leo 5 minutos, paro y lo guardo, al otro día otros Capaz un 5, poquito más. a Poco la a poco, semana ¿no? 10, 15, vas a empezar a agarrar el hábito de la lectura, ¿no? Y no simplemente leer por cumplir, o sea, ya tengo 5 minutos, a partir de ahora corre tiempo, ¿no? Sino además, cómo estás entendiendo, ¿no? Disfrutar. Va a llegar un momento en el cual te va a apasionar tanto que no te vas a dar cuenta y vas a estar 1 hora y media, 2 horas leyendo porque quieres saber qué viene y qué Ujú. viene y qué viene, ¿no? Entonces esto me parece fundamental, el tema del hábito. Y decía, mucho depende de lo que han hecho tus padres contigo. Si tus papás de niño te leían, han despertado en ti un sentido crítico, pero además la imaginación, te han abierto la mente como para saber de que a través de los libros puedes viajar en el tiempo, puedes descubrir personajes, puedes crear escenarios. Ese tema imaginativo es fundamental, ¿no? Nos ayuda muchísimo en la parte creativa y esto viene por el tema de los padres, ¿no? Empezar a leer a los chicos. Los chicos van a empezar a agarrar ese buen hábito y después van a querer descubrir por sí mismos y van a empezar a leer de a poco lo que a ellos les interesa. Entonces yo creo que realmente ese aspecto es fundamental, el de la perseverancia, pero en la medida que uno se vaya abriendo un pequeño espacio, ¿no? Después ya lo otro corre por sí solo. Ujú. Pero ahora abordando este tema, Israel,
tú mencionabas y decías, ¿no? Que es importante que le guste la lectura a la persona, ¿no? Y hablando sobre este grupo que tal vez es un poco complicado, los adolescentes, ¿no? Es importante que ellos escojan o que nosotros que somos más adultos tal vez les orientemos a escoger un libro que les guste, porque si les gusta, no sé, hasta hay historietas, ¿no? Hay tanto material. Es importante que ellos puedan buscar algo que les guste. ¿Vale como recomendación? Sí, yo creo, tienes que ir por el lado que más o menos ellos les llame la atención, ¿no? Porque si les vas a claro, si les vas a tratar de imponer, no sé, una novela X que a ti te ha gustado, pero que el chico de 13 años lo va a encontrar sumamente aburrida, el efecto va a ser más bien todo lo contrario, va a odiar la lectura. Entonces tienes que ser lo suficientemente persuasivo como para darte cuenta más o menos qué es lo que le gusta y en relación a eso facilitarle. El tema es que al principio no importa necesariamente que lee, o sea, el tema es que lea, ¿me entiendes? Es como en el fútbol, hasta los 10 años, no importa el resultado, ahí juegas para divertirte, no importa si fuiste o no titular, no importa el tema es que te diviertas, y aquí pasa exactamente lo mismo, tiene que gustarte, tienes que agarrar, después ya tú vas a empezar a ser selectivo y vas a saber realmente qué libros son los que más te interesan o qué libros son los que más te sirven, porque no necesariamente los que más te gustan son los que más te sirven, a veces hay libros que te sirven y dices tengo que leer, pero se te hace mucho más fácil incluso pasar esa etapa cuando tienes el hábito de la lectura, entonces hay que direccionar, y otro detalle que es importante, de acuerdo a las edades, dales los libros o la lectura que más o menos tú crees que él va a necesitar, ¿no? Decíamos también de chicos 11, 13, 15 años que están en una etapa de adolescencia, tienen infinidad de preguntas sobre sexualidad, sobre comportamiento, sobre autoestima, sobre 20,000 cosas que a veces no se atreven a preguntar a los papás. Entonces, si tú sabes que están por esa etapa, es mejor que tú agarres un libro, leas, lo examines, veas si realmente lo que está ahí le va a servir, no va a tergiversar el contenido que tú quieres entregarle y recomendarle, mira, por ahí te sirve, ¿no es? Disimuladamente, a que el chico agarre el internet y comience a buscar en el internet y se encuentre con un sinfín de aberraciones que te ponen y su información sea realmente incorrecta, ¿no? Entonces hay que saber direccionar por ahí e incentivarlos a la lectura. Importante para los papás también conocer a nuestros hijos, qué les interesa, qué les gusta, sus preferencias, conocerlos y estar por dentro. Ahora, hay algo interesante en cuanto a las lecturas de biografías. No sé si a ti, a mí me encanta leer las biografías, pero ¿cómo puede la lectura de biografías, relatos de vida, por ejemplo, inspirar, motivar a las personas a alcanzar sus metas personales, Israel? Ayuda mucho en la medida que tú te identificas con ese personaje, ¿no? Por ejemplo, en algún momento a mí me interesó, me gustan mucho, igual coincido contigo, los libros de biografías, mejor si son autobiográficos, por ejemplo, pero yo creo que depende del personaje, ¿no? En ese momento. Te voy a dar un ejemplo. Yo hace poco descubrí un libro de un señor que se llama Fernando Stahl, que fue de la forma más casual porque una persona me lo recomendó, me lo dio, y cuando leo el libro que es En el país de los incas, de Fernando Stahl, que es uno de los más grandes misioneros adventistas en el altiplano boliviano, principalmente el lago Titicaca, cuenta cómo llega, cómo deja todo su zona de confort en Estados Unidos, en Massachusetts, para venir a Cochabamba, estar por esta región y después hacer una labor social impresionante en salud, educación y misionera. A mí me impactó muchísimo y después propicié un reconocimiento camaral a Fernando Stahl aquí en el estado boliviano. Pero ese libro a mí me gustó y se lo di a mi hijo que tiene 13 años. Le dije, ¿por qué no lees? A él en ese momento no se identifica, no le llama la atención, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que ver en qué momento estás para ver con qué personaje realmente te identificas, ¿no? Entonces ahí vienen el tema de más o menos cuál es la etapa por la cual estás atravesando, la edad que tienes, para poder ver esos libros que te pueden despertar en ti cierta motivación, porque la idea es esa, si hay un libro de biografía de alguien es porque algo importante ha debido hacer, ¿no? E identificarte con eso. El tema de la identificación me parece que es fundamental, ¿no?
Claro, por Totalmente, ¿no? supuesto. Ahora, Israel, hablando un poco acerca de estos puntos como el club de lectura, que ahora está un poco más de moda, ¿no? Incluso se crean grupos de WhatsApp, algunos se ponen la meta de leer este libro en tal tiempo y demás, ya para las personas que están empezando a leer y ya tienen ese hábito de la lectura, ¿no? Esto es positivo, Israel. No sé si tal vez tú tienes alguna experiencia o has participado de alguno de estos grupos acerca de la lectura, compartir, no sé, con la comunidad, con los amigos, lo que uno está leyendo. Y es más, ¿no? Si nos puedes explicar en qué consiste este grupo de lectura que está muy famoso, ¿no? A mí me han invitado ya a algunos grupos y es interesante, ¿no? Yo creo que es como esos, un poco, yo relaciono esto, no he participado de uno, pero yo veo como esos grupos de apoyo más o menos, Ya. ¿no? Como cuando quieres sobrellevar algún tipo de problema que tienes y encuentras que el otro tiene exactamente el mismo Exactamente. problema y nos apoyaremos. Entonces yo creo que es importante este tipo de grupos, ¿no? Porque además de motivar al otro, o sea, de presionarlo un poquito, ¿no? No Para te decir, olvides leer yo ese ya he leído este capítulo, ¿no? capítulo, te toca, ¿no Claro. ve? Y sentirse un poco presionado, porque hay gente que a veces funciona así, bajo un poquito de presión. Lo bueno de esto encuentro yo de que es el tema interpretativo, lo que hablábamos hace rato, Ujú. la lectura interpretativa, ¿no? Porque se entiende que todos van a leer exactamente lo mismo y cuando te reúnes en grupo, Cada uno tienes que ir a exponer interpreta. lo que has interpretado, Mm. Claro. ¿no? Y ahí se da el debate. Eso a mí me parece lo Y fundamental. cada uno entiende de manera Claro. diferente, ¿no? Y se imagina las cosas de manera Claro. diferente, ¿no? Y las adecúa de manera diferente. Entonces, ese aspecto me parece fundamental más que el hecho de que te propicien ciertos parámetros de presión para que vayas a Ujú. leer. Lo otro, ¿no? Porque de esa manera tú vas a tener y vas a ir a escuchar gente que ha leído exactamente lo mismo y que por ahí ha percibido un detalle que tú no, o ha visto un aspecto que tal vez tú no. Y ahí tú te darás cuenta, oye, es cierto, ¿no? O tú básicamente expondrás, pero además porque pierdes el miedo escénico, ¿no? Y te Ujú. vas dando cuenta que tu vocabulario se va ampliando. En la medida que tu vocabulario se amplíe, vas a tener mayor certeza, mayor seguridad, mayor confianza, personalidad, como para tratar de hablar delante de los Exacto. demás. Entonces vas a empezar a perder el miedo escénico, vas a encontrar mayor libertad, te vas a empoderar. Eso me parece Ujú. fundamental. O sea, las consecuencias de esos grupos de lectura me parecen fantásticos más que el hecho mismo de agarrar una metodología como tal. Claro, a Excelente. defender tus ideas, tu Claro. El debate, ¿no? posicionamiento, el Sí, sí, sí. debate, ¿no es cierto? Como tú decías, hay personas que pierden inclusive la timidez, porque si yo domino, si yo tengo opinión propia, voy a defenderla, voy a exponerla, y ya sin darte cuenta ya te ayuda, Claro. ¿no? En tu personalidad, en fin. De hecho, A defender lo tuyo, a defender lo lo que piensas o lo tuyo, que has entendido, tu ¿no? pensamiento, exactamente. Bueno, yo me quedo con algunas preguntas pendientes. Vamos a cerrar en breve ya con nuestras conclusiones, pero estamos hablando de lo importante que es la lectura y tenemos materiales aquí en Nuevo Tiempo que queremos ofrecerles a nuestros amigos, ¿verdad? Claro que sí, Carola, y justamente es un regalo para todas las personas que hoy están viendo Destaques. Este regalo es gracias a Los Ángeles de Esperanza y es este material hermoso que tengo en mis manos que habla acerca de las evidencias. El título es Evidencias. Esta revista Esperanza en su versión Evidencias nos muestra algunas evidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿Dios existe? ¿Tú estás seguro de que Dios existe? ¿Hay alguna evidencia científica? ¿Hay algo que nos muestre que realmente Dios existe? ¿Te gustaría saber esta respuesta? Ingresa ahora mismo al sitio que aparece en tu pantalla para poder descargar este material de manera gratuita o lo puedes tener así físico como lo tengo yo. Si eres de esas personas hablando de la lectura, nosotros mencionamos que nos gusta tener el material, hojearlo, subrayarlo y demás. Puedes solicitarlo y va a llegar hasta tu hogar sin ningún costo. El costo ha sido pagado por un ángel de esperanza. Lo importante es que tú disfrutes de esta excelente lectura, puedas comprender, puedas responder tantas preguntas que nosotros tenemos acerca de la existencia de Dios y otros temas más. Nosotros vamos a continuar con el programa, vamos a la parte de las conclusiones, las recomendaciones, así que presta bastante atención. Así es, Samuel, y esperamos que estos materiales te ayuden en las distintas áreas de tu vida. Israel, las conclusiones, recomendaciones y hasta una última pregunta. ¿La lectura me ayuda a comprender el mundo en que yo vivo, en que vivimos? Claro, necesariamente. Es la mejor forma de conocer el mundo. Eh,
Todos sabemos sobre las pirámides de Egipto, por ejemplo, y no sé si alguno de nosotros que está aquí ha ido. Conocemos sobre las maravillas que han ocurrido hace 2000 años atrás y ninguno de nosotros vivía. Sabemos más o menos cómo se viene la mano aparentemente de aquí a unos años y no tenemos bola de cristal. Entonces, yo creo que la lectura no solamente te ayuda a abrir tu mente, sino además a tener una mejor percepción de la realidad, ¿no? Pero de nada sirve leer si memorizamos. Yo creo que esa es una de las mejores conclusiones. Exacto. Aprender a leer, pero no a memorizar. El tema es interpretar y esto nos va a ayudar muchísimo. Lo que uno lee es saber interpretar. Para aprender a leer, necesariamente tienes que tener el hábito. Y para que uno tenga el hábito es a través de los padres. Si nos están viendo papás, yo creo que este es un tema y un llamado de atención a ellos, porque ellos son los encargados de crear el hábito de la lectura, como los hábitos de higiene, como los hábitos alimenticios. El hábito de la lectura es fundamental, porque le va a dar al niño, al futuro hombre, una posibilidad de descubrir lo que quiera. A través de la lectura uno trasciende, a través de los libros uno conoce civilizaciones, conoce historias, conoce el mundo, se le abre el universo. Y cómo no tener la llave para entrar a ese universo. O sea, la lectura es eso, es tener la llave para entrar al universo que tú quieras, ¿no? Quiero entrar a conocer de matemáticas y tienes la llave, quiero entrar a lo que tú quieras, tienes el mundo a disposición, pero es a través de la lectura. Entonces yo creo que el tema de los hábitos pasa por los papás, una vez que uno adquiere el hábito, que sea interpretativo, y de ahí en más ya uno tendrá la capacidad de elegir qué leer y empezar a diferenciar, ¿no? Lo que es basura con lo que realmente a uno lo llega a formar. Ahí yo iba también, si puedo acotar en algo, seleccionar, ¿no? Seleccionar lo que leemos, ayudar a nuestros pequeños en casa a seleccionar con esa capacidad de análisis, ¿qué me suma? ¿Qué me contribuye? ¿Verdad? Exactamente, totalmente, Carola. Creo que eso es muy importante, ¿no? Si bien ahí Israel mencionaba en el programa que es importante que al inicio podamos ahí leer, ¿no? Toda esa variedad de literatura que hay, pero a medida, ¿no? que va pasando el tiempo, empezar a seleccionar, ¿no? Algo que nos ayude de manera profesional, que nos ayude en nuestro crecimiento personal, espiritual, que cuide nuestra salud. Eso es fundamental. Y hay mucho material, ¿no? Hay mucho material. Así es, y nunca es tarde, ¿no es cierto? Tal vez alguien, no, pero yo ya soy gran. Nunca es tarde para desarrollar este excelente hábito. Licenciado Israel Mérida, periodista con excelente experiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Samuel, gracias a ti una vez más, nuestro abrazo de siempre y nuestra invitación para nuestro próximo programa.